Así es, efectivamente. Digo, en la lectura del hombre comprometido, del ciudadano parlamentario, también me interesa tu opinión, no solo de aquel periodista que alguna vez fue y trabajaba con información y noticias, sino del ciudadano parlamentario que nos tiene que advertir. ¿Qué opinas de estas mentiras verdaderas todo el tiempo? Bueno, lamentablemente se ha transformado en un sistema, porque si fuera algo aislado, bueno, no provocaría daño. Esto es un sistema que pretende influir, alterando el libre juego de los valores democráticos en la opinión pública, a través de falsas noticias, o en algunos casos ni siquiera a través de falsas noticias, sino aprovechando que el conocimiento que las redes sociales han adquirido de la vida íntima de cada uno de nosotros, que le permite penetrar hasta lo más recóndito de nuestro pensamiento, a veces asocian situaciones que no tienen nada que ver con lo político a esos sentimientos, sobre todo tratando de fabricar odio o temor. Odio o temor. En general el odio y el temor están asociados. El que tiene miedo también odia al que se supone que le provoca el miedo. Y esto está muy sofisticado en el mundo. Nosotros hicimos una investigación que nos llevó un día al Parlamento inglés de esta empresa a nivel internacional, Cambridge Analytica, sí, que se había apropiado sí, de millones y millones tal de cual, cuentas de usuarios de Facebook, sí, tal y cual, con eso manipularon elecciones en Europa. Sí, en Asia también. Y nos pudimos corroborar, sí, y en Argentina también. En Argentina también. En Argentina también en el 2015, ¿vos te contratado acordás, por el gobierno de la ciudad de Buenos Leopoldo, Aires. vos te acordás que hoy, lamentablemente fallecido, Julio Blanc, trabajando para el multimedio, dijo: yo hice periodismo de guerra, es fuerte eso, sabiendo cómo juegan los monopolios, los multimedios, sobre todo para desvirtuar. Aquí el compañero Fioravanti quiere hacerte una pregunta. Leopoldo, cambia un poco de tema, y usted, que es un luchador radical de tantos años junto a Raúl Alfonsín en el movimiento Renovación y Cambio, quería una reflexión suya acerca de la UCR residual que todavía apoya al gobierno. Bueno, mira, vos dijiste bien, una cosa es el radicalismo y otra cosa es la UCR. La UCR es un partido, sí, donde algunos se apropiaron de esa sigla y la llevaron detrás de Macri, atando al radicalismo, o mejor dicho, a la UCR, al carro de un gobierno neoconservador. Y otra cosa es el radicalismo. El radicalismo es una idea, es un complejo de valores y de principios, es una cultura política en la Argentina, es una tradición política en la Argentina. Quienes adherimos a esa cultura política y esa tradición política, no estamos con Macri. Estamos acompañando a la fórmula Fernández-Cristina porque expresa los valores nacionales, populares, democráticos que siempre representó el radicalismo. Pero además te quiero decir otra cosa, y lo digo con mucha responsabilidad. En esta elección sí, hay infinidad de radicales que van a acompañar la fórmula de Fernández y de Cristina. Es más, hay dirigentes, incluso algunos candidatos a intendentes que no voy a mencionar por razones obvias, que están repartiendo su boleta cortada con la boleta de Cristina y de Fernández, y en el caso de la provincia de Buenos Aires con la boleta de Kicillof, porque se han hartado de poner la cara por estas políticas que los vecinos de sus lugares repudian fuertemente, porque es todo esto de la desocupación, del cierre de comercios, de industrias, de la degradación que hay en la provincia de Buenos Aires en materia de salud y educación, llega a todos lados, a los rincones más profundos. La gente que recuerda de Vidal, de la gestión de Vidal después de 3 años y medio, ya 4 de gestión. A ver, ¿qué recuerda? Recuerda la masacre de Monte, los 4 días del apagón de La Plata, la voladura de la escuela Moreno, o que los chicos van a estudiar en centenares de escuelas de la provincia de Buenos Aires sin calefacción. Eso es lo que se recuerda de la gestión de Vidal. No hay otra cosa. Es fuerte lo de Leopoldo, Luis, es fuerte lo de Leopoldo, porque justamente en la anterior elección acusaban a los intendentes peronistas de hacer lo contrario, ¿no? De justamente poner la boleta de Macri. Ahora es al revés. Ahora los intendentes radicales lo que hacen es
que justamente que en cada lugar, en cada jurisdicción, voten a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina ¿Me Fernández puedo de sumar a Kirchner. tu pregunta? Sí, dale. Porque esto tiene que ver con el final del gobierno Sí, de pero- Alfonsín. pero- Permítame, Leopoldo, con el final del gobierno de Alfonsín, que tuvo perdón. inclusive los mismos enemigos, la patria financiera y demás, y algo que se instauró en la Argentina a partir del fútbol, como modo de vida. Dice Carlos Betor que se juega como se vive. Ganar como sea. Decía Leopoldo Moró, ir a las redes sociales, tenés un sobrinito con problemas, te lo plantean. Tenés un problema con el kiosco de frente de tu casa, van atrás de eso. Y así sucesivamente, todo, en el nombre de todo lo que se hace, es para ganar como sea, no para ganar con armas limpias. Y en ese terreno, un partido de fútbol es una cosa, y la historia de un país, me permito considerar, en respeto a lo que vos decís, Fiora, es otra cosa. El que pierde no Penélope existe. quiere hacer una pregunta. Penélope Canónico. Sí, quería preguntarle en este trecho que hay entre las PASO y las elecciones de octubre, ¿qué va a pasar con los votos de los indecisos o que están entre otros? Es una buena pregunta. En primer lugar, yo insisto, tal vez me equivoque, en que el presidente en Argentina se elige ahora en agosto y se termina de elegir en octubre. No creo que haya segunda vuelta. En segundo lugar, creo que después de la elección de octubre, a esta inmensa mayoría de argentinos que van a votar para volver a un país normal, se va a sumar muchísimos otros argentinos que tal vez no nos acompañen en esta primera ronda, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, los que voten a Lavagna. Es más, yo creo que a Lavagna hay que convocarlo a formar parte de un gran gobierno de coalición y de reparación nacional. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque muchas de las propuestas de él son muy similares a las de Fernández. La única diferencia es que Fernández está en condiciones de llegar al gobierno para llevarlas a la práctica y Lavagna no, por lo que dicen los números, eso está claro. Entonces me parece que va a haber muchos argentinos que entre agosto y octubre se van a sumar a esta ola que ya va a empezar a crecer desde octubre, porque también quieren volver a un país normal. Si vos ves las propuestas de Lavagna y las de Fernández no son muy distintas. Lavagna dice que hay que poner plata en el bolsillo de la gente, Fernández dijo lo mismo, y que además hay que aumentar los jubilados. Lavagna dice que hay que renegociar la deuda con el Fondo Monetario y no pagarla con el sacrificio de la gente, Fernández dice lo mismo. La única diferencia es que Fernández sí le puede ganar a Macri y poner en marcha esto. Ahí va, Sofía Molachini. Leopoldo, ¿cómo la ve a Cristina? Hace un ratito la nombraba y saber si va a estar o no presente en el No, no va a búnker estar presente. el domingo. No va a estar al Va a final. estar en la Patagonia. Exactamente, va a estar votando en la provincia de Santa Cruz y no va a poder volver porque creo que los aviones de línea recién empiezan a llegar a las 5 de la mañana, es decir, a la madrugada. Sí. ¿Y cómo la ve? Va a volver a... La veo muy bien, la veo con... Bueno, como la vieron ayer millones de argentinos que siguieron el acto de Rosario por televisión, la veo con fuerza, la veo con alegría, la veo con lucidez y haciendo un enorme esfuerzo para contribuir a que la Argentina salga de los escombros que dejó el gobierno de Macri. Sí. La veo muy bien. ¿Y en ese esfuerzo no le podrían haber alquilado un avión para que esté el domingo en el búnker? Mire, a ver, no se trata de derrochar plata innecesariamente. Ella va a ir a su provincia, va a votar. Además, ustedes recuerden que en Santa Cruz hay una elección adicional el domingo, se elige gobernador también, a diferencia de otras provincias donde no se elige gobernador. Así que bueno, nada, vendrá el día siguiente o a los 2 días de la elección. Curioso la No cambia nada en la desaparición, historia argentina por eso. curiosa la desaparición física de Elisa Carrió, más allá del spot de ayer del acto. Debe ser una piantavotos. No sé, sí, es probable que sea así, pero de todas maneras, yo lo que creo que lo que importa de esta elección del domingo es que estamos frente al dilema de continuar por este camino y caernos definitivamente en el precipicio como sociedad o de evitar que eso ocurra y empezar la tarea de la reparación y la reconstrucción nacional. Siempre los movimientos populares y democráticos les tocó reparar lo que destruyeron los conservadores y la derecha. Irigoyen lo tuvo que hacer, Perón lo tuvo que hacer, Alfonsín tuvo que reconstruir la democracia, Néstor y Cristina tuvieron que reconstruir la sociedad con inclusión y la patria, y bueno, ahora le va a tocar a Alberto y a Cristina, y eso necesita el respaldo de la gente el domingo. Leopoldo, hablando de gente que no está como antes, que no se lo veía como antes en los primeros planos,
como Carrió, digo, Massa está medio apartado, está escondido. Ayer lo llamó en un momento Cristina, pero no se lo había visto. Perdió mucho en esta unión al frente de todos, Massa, recordando casi los 20 puntos que había hecho en 2015. No, a ver, sí, ayer lo llamó Alberto Fernández a que se subiera al escenario. A ver, yo creo que el problema no es si Massa pierde o no el 20%. El problema es si ese 20%, y estoy seguro que va a ser así, se incorpora a la tarea de la reconstrucción del país. Hoy estamos necesitando a todos, porque la situación, recién la describían ustedes, es gravísima. Esta no es una elección en Suiza, donde la gente no se da cuenta ni siquiera de que cambia un gobierno. Esta es una elección que está fuera de la rutina democrática. Esta elección define la sociedad argentina por los próximos 100 años. O seguimos teniendo una sociedad donde la movilidad social existe, donde el trabajo remunera, donde la inversión da sus frutos, la famosa sociedad de mi hijo el doctor, donde se crean universidades, o vamos a una sociedad donde, reitero, habrá un grupito que tiene mucha plata y el resto bajo el látigo de la esclavitud moderna, como significa, por ejemplo, estos chicos que mueren en la calle andando en bicicleta todo el tiempo y no tienen ninguna cobertura laboral, no tienen ART, no hay... Esa es la sociedad que ellos quieren. Y eso es lo que se define. Por lo tanto, los votos de Massa, los votos de fulano, de Mengano, tienen importancia en la medida en que apuntalen esta tarea de reconstrucción de la Argentina. Fíjate que en estas mismas variables continentales, en Brasil, Bolsonaro ya entró en la recta final de la reforma previsional. Acá sueñan en el proyecto de si le revalidan o no el gobierno, para destrozar la reforma laboral, para hacer la reforma laboral a imagen y semejanza de este proyecto neoliberal. Esa es la idea. Ya achicaron el salario a un valor insignificante. Entonces es jodida la mano que viene. Mira, Horacio, perdóname que te interrumpa. La reforma previsional que pretende llevar adelante el gobierno si es que gana la elección y que le reclama el Fondo Monetario Internacional, pero que además ellos aplicarían muy contentos porque son sus propias convicciones, no es solamente seguir reprimiendo el haber de los jubilados como lo han hecho con la reforma previsional que sacaron con la Gendarmería y la Prefectura rodeando el Congreso en diciembre del 2017. El proyecto de reforma que propone el Fondo Monetario y el gobierno está dispuesto a llevar adelante perjudica mucho más todavía a los que se van a jubilar, a los actuales trabajadores, porque pretende cambiar lo que se llama la tasa de sustitución. ¿Qué es la tasa de sustitución? Es la diferencia entre lo que vos cobrás como activo y lo que pasás a cobrar como jubilado. Te miden los últimos 10 años en actividad y te sacan un promedio. Hoy, ese promedio depende de la actividad, porque hay algunas con mayor o menor privilegio, es un promedio del 65%. Vos cobrás el 65% equivalente al salario que tenías. La reforma prevé que se cobre el 35%, que se modifique la tasa de sustitución. Entonces, no solamente están muy mal los jubilados ahora, sino que van a estar aún peor los jubilados que vienen, los del futuro. Tal cual. Le vamos a dar la bienvenida a Claudio Lozano. Muchas gracias por acompañarnos, Claudio. Ahí en esta descripción estamos escuchando y estamos pensando en voz alta del